Bien, jóvenes de quinto A y quinto B, en esta ocasión vamos a dejar registro de la clase que realizamos hoy día jueves 25 de junio, en donde partimos con una actividad de repaso respecto a la clase anterior, en donde vimos, el objetivo decía que ustedes debían explicar los fenómenos ocurridos en las aguas oceánicas, en las aguas saladas, pues los mares y océanos. Estos fenómenos principalmente afectan justamente estas fuentes de agua saladas, porque si bien pueden existir olas en los lagos o las mareas presentarse en las otras fuentes de agua, donde se ve evidentemente los cambios o estos fenómenos marinos es justamente en las aguas saladas, es decir, es mares y océanos. Partimos diciendo, aclarando el punto de origen, es decir, cuáles son los factores naturales que provocan cada uno de estos fenómenos. En este caso, los niños tienen claridad que las olas particularmente son producidas por la fuerza del viento. Las olas son un fenómeno que ocurre en la superficie del nivel del mar, ya que el viento, dependiendo de su dirección y su intensidad, va a formar esta fuerza ondulatoria que se va a marcar mucho más cuando llega a la costa. Por eso cuando llega a la costa, al disminuir la profundidad, la ola adquiere la forma típica que nosotros podemos divisar desde la costa. Pero tenemos que tener conciencia de que es una onda que se va expandiendo a través de la fuerza del viento. Las mareas es un fenómeno más complejo, pero sí los niños tienen claridad en que las mareas significa que el nivel del mar sube y baja en el transcurso del día. Tienen que tener claridad que cada 6 horas va cambiando la marea. ¿Producto de qué? De la rotación de la Tierra. Por eso en algún lugar del planeta, y si hay marea alta, en el otro extremo hay marea baja. Por lo tanto, la rotación de la Tierra es una fuerza fundamental que genera las mareas. Los niños ya tienen claridad, o deberían tener la claridad, en que también la fuerza de la gravitatoria de la Luna. Yo les hacía una metáfora asociándolo a que la Luna tenía una especie de imán que atraía, los imanes atraen los metales, pero en este caso este imán atrae lo más liviano que está sobre la superficie de la Tierra. Y lo más liviano es el agua. Por lo tanto, esta gravedad o este imán, tanto de la luna como del sol, van a ejercer presión o atracción hacia las fuentes de agua. Todas las fuentes de agua tienen mareas, desde el mar a un río, a un vaso de agua, a un plato de sopa, todo va a sufrir efecto de la marea. Pero obviamente en el océano se hace más marcado, está más marcado por la cantidad de masas de agua que se están moviendo. En cambio, a nivel de una taza, por ejemplo, de agua, eso ocurre a nivel microscópico, que a simple vista es imposible detectarlo. Pero sí en los océanos se ve claramente cuando hay una alza del nivel del mar, marea alta o pleamar, y cuando hay marea baja o baja mar. En el caso de las corrientes son un poco más complejas, porque las corrientes se ven influenciadas por diversos factores naturales, la rotación de la Tierra, también los vientos van a generar las corrientes oceánicas. La metáfora que utilizamos para las corrientes oceánicas es que son carreteras submarinas, es decir, el océano no se mueve a la misma temperatura, no se mueve en la misma dirección, no se mueve de acuerdo a la misma cantidad de sal, es decir, se mueve considerando elementos como la rotación de la Tierra, los vientos, la temperatura y por ahí también la salinidad. ¿Por qué la salinidad? Porque las corrientes con agua que tienen más sales se encuentran en las profundidades y generalmente son corrientes frías, y las corrientes cálidas se encuentran en la parte superior. Las corrientes son súper importantes porque generan cambios en el clima. Donde pasa una corriente fría, las probabilidades de lluvia son menores, y donde pasa una corriente cálida, van a haber mayor probabilidad de lluvia. Por eso en Chile y en el sur del Perú ocurre un fenómeno que se llama el fenómeno del Niño, que tiene relación con el movimiento de estas corrientes oceánicas. A grandes rasgos lo vamos a explicar a continuación. Posteriormente presentamos esta actividad donde los niños fueron rápidamente, creo que la mayoría lo tiene claro, si le presento esta actividad donde tenían que identificar cada característica en cada uno de los fenómenos. Por ejemplo, número uno, el fenómeno del niño se provoca por este movimiento. Eso, el número uno debería ir puesto entonces aquí con los niños. Íbamos jugando a colocar el número que corresponde al fenómeno, a la característica, y cómo lo vinculaban a un fenómeno marino. En este caso, el fenómeno del niño, en clase ya habíamos explicado que justamente las corrientes que corren por Chile frían, es una corriente fría que se llama la corriente de Humboldt, y que en algún punto cada 3 o 4 años se ve reemplazada o
está cubierta de una corriente cálida y esto genera lluvias en el norte de Chile. Por lo tanto, los niños saben que el número 1 corresponde al fenómeno del Niño, se asocia y se vincula a las corrientes. ¿Son utilizadas por los marineros para aprovechar sus direcciones? También las corrientes, porque eso facilita la navegación. Son un fenómeno provocado por el viento. Los niños tienen claridad que esto es las olas. Son aguas cálidas y frías. Número 4. Particularmente las corrientes se mueven de acuerdo a su temperatura. La luna llena, luna nueva, las provocan más fuertes. Esas son las mareas. Número 6. Existen dos tipos, pleamar y bajamar. También los niños saben que eso se refiere al alza y descenso del nivel del mar, son las mareas. 7. Modifican el clima, las corrientes, donde hay más corrientes frías, menos lluvia, donde hay corrientes cálidas, más lluvia. Por ejemplo, en la zona tropical hay corrientes cálidas, en Centroamérica, y eso significa que hay lluvias constantes con temperaturas altas. Gracias a este fenómeno se practica el surf. Número 8. Gracias a las olas, los surfistas buscan las playas donde hay mejores olas. Se producen cada 6 horas aproximadamente. Número 9. Las mareas, los niños tienen claridad en eso. 10. Se mueven de acuerdo a las temperaturas. Esto tenemos que tener claro que las corrientes se mueven de acuerdo a su temperatura. Hay corrientes cálidas y corrientes frías. 11. ¿Son carreteras? También corresponde a las corrientes oceánicas. 12. Su tamaño depende de la profundidad de la costa, esto es las olas. Las olas dependen de la profundidad. 13. Transportan oxígeno y nutrientes. Aquí yo les explicaba que las corrientes frías particularmente transportan grandes cantidades de sales minerales y nutrientes y eso genera mayor diversidad marina, mayor vida en el fondo del mar. 14. Es el efecto del viento sobre la superficie del mar. Eso es, claramente son las olas. 15. El sol también influye, pero con menor intensidad, en las mareas. 16. Perdón por los números, pero lo hago con el mouse. Adquieren su forma cuando llegan a la costa, también se refiere a las olas. Las olas se definen dependiendo de la profundidad de la costa. A menor profundidad, más notorias son. 17. Su parte más alta se llama cresta y la parte más baja se llama valle. Esto corresponde a la definición de las dos partes que conforman una onda que es una ola. Son provocadas por la fuerza gravitatoria de la Luna, particularmente los niños aquí ya tienen claridad en que cuando hablamos de la Luna lo vinculamos rápidamente a las mareas. Presentamos que producto de las corrientes marinas en Chile había una corriente fría que genera que en Chile hay una gran diversidad de especies marinas. Pero cada 3 o 4 años aproximadamente ocurre un fenómeno natural en donde en Chile esta corriente fría de Humboldt es reemplazada por una corriente cálida que proviene de Australia. Aquí lo podemos ver que esta flecha de color rojo nos implica de que llega a las costas chilena y peruana, al norte sobre todo, donde no llueve, llega una corriente de agua cálida. Y esta corriente de agua cálida va a generar mayor evaporación y como nos muestra el dibujito, el fenómeno del Niño va a generar que llueva en el norte. Y eso, la mayor parte de nosotros que hemos visto noticias o que sabemos de los familiares que están allá en el norte, estoy hablando de Atacama, Iquique, Antofagasta, Arica, es muy difícil que llueva. Pero con el fenómeno del Niño, por eso le llaman científicamente el fenómeno, se provocan una zona de mucha evaporación de agua, por lo tanto va a llover en una zona donde regularmente es seco el clima. Y eso va a generar lo que los científicos llamaron el fenómeno del Niño. Se conoce como el Niño, una parte por generar desorden, de destrozos, se le llama fenómeno del Niño porque fue descubierto en una fecha de Navidad. Fíjense lo atípico, una corriente de agua cálida y además que genera lluvias en una zona muy seca. Eso es lo que vamos a conocer como el fenómeno del Niño. Es decir, ¿por qué? Explico. ¿Por qué se produce el fenómeno del Niño? Particularmente porque constantemente hay unos vientos que se llaman vientos alisios que soplan estas aguas superiores, es decir, los vientos alisios siempre van a estar soplando las aguas cálidas que son más livianas y que se encuentran en la superficie. Entonces los vientos alisios van a generar que el agua cálida se acumule acá y va a llover, se va a formar un clima tropical en este sector del planeta, en el este de Oceanía particularmente. Pero si estos vientos alisios los dejamos, esto es lo que ocurre con el fenómeno del Niño, dejan de soplar, ¿qué va a ocurrir? Que al dejar de soplar estos vientos, las corrientes cálidas se van a retornar, perdón, a esta zona. Y eso va a generar que la corriente fría de Humboldt se sumerja mucho más y esté abajo.
Por lo tanto, la corriente fría de Humboldt va a estar cubierta en el norte de Chile por esta corriente cálida. Y al tener la corriente cálida, justamente el fenómeno del Niño va a generar lluvias torrenciales en este sector sur del Perú, norte de Chile, que si ustedes saben es desértico. Si ustedes no lo saben, es desértico. Por lo tanto, el fenómeno del Niño va a significar lluvias torrenciales en una zona árida. El objetivo de la clase de hoy fue investigar y explicar los efectos de la actividad humana en las distintas fuentes. Investigar, obviamente en una clase, llevar a cabo una investigación es difícil, pero sí les voy a dar, a partir de esta clase les di un trabajo donde deben investigar algunas medidas de cómo cuidar el agua desde la casa, porque tenemos que partir por casa. No le vamos a exigir al vecino que haga cambios en cuanto al uso del agua, si no los hago yo. Entonces tenemos que partir por casa. A partir de eso yo les voy a generar un trabajo que voy a explicar a continuación. Pero sí, en la clase pudimos explicar algunos elementos, algunas partes, algunas explicaciones de cómo el ser humano contamina. Por ejemplo, gran parte de los residuos de la casa van a parar a fuentes de agua dulce, ríos, lagos, napas subterráneas, que son aguas subterráneas. Las industrias, también todos sabemos que a través de tuberías y cañerías transportan residuos que van a parar al océano, a ríos, o si los botan directamente en la tierra, se infiltran y van a parar a las napas subterráneas. Por lo tanto, hay contaminación del agua. Esto es muy famoso, los derrames de petróleo que generan un caos en el hábitat en el cual se provoque un derrame de petróleo. Constantemente los barcos están expulsando combustible a la fuente, al mar. Por lo tanto, ahí tenemos una grave, un elemento clave en la contaminación del océano, porque impide que las plantas, las algas, realicen fotosíntesis y al provocar eso, hay menos alimento para los peces. Por lo tanto, y hay menos oxígeno también en la atmósfera. Recordemos que la mayor parte del oxígeno que tenemos en la atmósfera proviene del mar. ¿Ya? Más allá que las plantas realicen la fotosíntesis y nos entreguen oxígeno, la mayor parte del oxígeno proviene del mar. Y también la actividad agrícola, el riego. ¿Por qué la actividad agrícola puede generar contaminación del agua? Porque para fertilizar la tierra, para evitar que lleguen mosquitos, para que crezcan más rápido los productos, la industria agrícola riega el suelo con químicos. Y estos químicos van a parar, directamente se van a infiltrar por la tierra y van a llegar a las napas. Y las napas justamente es de donde las empresas que potabilizan el agua consiguen extraer esta agua de las napas subterráneas. Y por lo tanto nos llega agua quizás con ciertos grados de metales pesados, etcétera. Por lo tanto, estas 4 actividades son las principales. La que menos contamina es esta. Por lo tanto, desde la casa yo les voy a pedir que diseñemos acciones para cuidar el agua desde la casa, porque no podemos controlar la parte industrial. Esto no es competencia nuestra. Esto no es competencia nuestra y esto no es competencia nuestra. Pero lo domiciliario desde el hogar sí es competencia nuestra. Por lo tanto, desde aquí podemos aportar con un granito de arena a tener una conducta adecuada para el cuidado del agua. Entonces, a partir de eso, yo les presenté estas preguntas a los niños. ¿Cuál es la importancia del agua? Ahí todos mencionaban que es un elemento vital. Sin agua no hay vida y eso tienen que tenerlo absolutamente claro. Sin agua no crece plantas, sin plantas no se alimentan los animales y sin animales y plantas el ser humano no vive. Por lo tanto, es un elemento clave. ¿Cuáles son los usos del agua? Los niños dijeron la ducha, el lavado de la loza, el riego, las comidas, la hidratación, etcétera. Sabemos que el ser humano puede vivir un par de días sin agua, ya que es un elemento clave en la circulación sanguínea y el funcionamiento de todos los órganos. Por lo tanto, es fundamental que los niños conozcan la importancia del cuidado del agua. ¿De qué modo el ser humano contamina el agua? Y ahí dijeron, botando plásticos, botando los residuos de las industrias en el agua, etcétera. Entonces nosotros tenemos que el ser humano es el causante de la contaminación del agua y a partir de eso tenemos que generar acciones para evitar que este problema global siga aumentando. Recordemos también que el agua dulce y el agua potable es muy poquita la que disponemos a nivel mundial, por lo tanto hay que saber cuidarla desde ya. Para eso también les di la tarea a los niños de que puedan diseñar un ecoladrillo en una botella plástica, para evitar botarla a la basura, depositen todos los envoltorios plásticos y vayan presionándolos fuertemente hasta generar una botellita muy dura, rellena con envoltorios y ese trabajo me lo deben entregar al término de la cuarentena, ojalá cuando nos volvamos a ver de manera presencial. ¿De qué modo nos puede afectar la contaminación del agua?
de las aguas, perdón, ahí tengo un error, principalmente en que, por ejemplo, los residuos que va a botar la industria a los ríos y lagos es el agua que va a llegar directamente a los peces y directamente de la alimentación que tengamos nosotros, por ejemplo, mariscos contaminados, peces contaminados, nosotros nos puede llegar los efectos de la contaminación del agua. ¿Qué tipo de soluciones? Ese es el trabajo que vamos a dar. Entonces, vimos que justamente la contaminación proviene de origen antrópico, es decir, es el hombre el que va a generar estos daños ecológicos, desde pequeñas bacterias o químicos que van a llegar al agua hasta derrames de petróleo. Ustedes ven, forman una capa oscura que impide que los rayos solares entren y por lo tanto perjudica la vida de las especies marinas, tanto vegetales como animales. Se han formado islas de plástico y a partir de eso se dio la tarea de formar el ecoladrillo. Las islas de plástico se han formado particularmente por la poca conciencia y además por el efecto de las corrientes marinas que las han acumulado en los tres grandes océanos. En el Índico, en el Atlántico y en el Pacífico tenemos islas de plástico. Y esto lo vamos a evitar formulando este ecoladrillo. Los invito a reutilizar, a reciclar. En clase les presenté algunas formas de reutilizar y reciclar. La mayoría me dijo que utilizaban los plásticos para las plantitas, para guardar objetos, etc. Entonces hay múltiples formas en que nosotros le podemos aportar al mundo, al planeta, para cuidarlo. Ahí hay unos tips que eso está en el libro. Bueno, explico el trabajo. El trabajo consiste en que elaboren un video explicativo en el cual describan una acción que nos permita cuidar el agua, es decir, grabarse en casa poniendo en práctica esta acción, es decir, a través de esta acción vamos a cuidar el agua desde la casa. Y además de eso, en el video, tiene que durar más de 2 minutos, no creo, 1 o 2 minutos, en el video además debe hablar el alumno, la alumna, diciendo por qué es importante el cuidado del agua y cómo nos puede afectar a nuestras vidas la contaminación del agua. Teniendo esas dos respuestas, más la explicación de la acción sobre el cuidado del agua, me lo envían como video a mi número telefónico que está ahí. Ustedes pueden preguntarme cualquier duda que tengan, así que ahora tienen el contacto directo conmigo, el profesor. Mi nombre es Eduardo Cifuentes, así que a partir de ese número se contactan directamente conmigo y me envían su trabajo. Eso, a grandes rasgos, fue la clase de hoy. Los dejé, si ustedes se dan cuenta, el objetivo dice investigar. Entonces aquí los niños tienen que investigar una forma en cómo cuidar el agua desde la casa, una estrategia, una técnica, y finalmente responder a estas dos preguntas. El video no se extiendan mucho, con 1 minuto y medio a 2 minutos es suficiente. Así que con eso finalizamos la clase del día de hoy. Recuerden visitar la página del canal de YouTube que hicimos, que es Villanos Educativos. Ahí vamos a estar subiendo junto con la profesora Karen Gallardo todas las clases que vayamos realizando y explicaciones que sean necesarias. Ya tienen el contacto, tienen todos los medios para contactarse conmigo. Que tengan un muy buen día y nos vemos en la próxima oportunidad.